tengo 260 en sentadilla, que eso sí que lo saqué en competición. Llegué a sacar 192 en banca, en competición me quedé con 185. Tengo 3 medallas de banca a nivel nacional y 275 que casi son válidos en competición, pero bueno, en mi corazón son totalmente válidos. Cuando yo debuté éramos 500 y actualmente somos 3.000 afiliados y me lesioné de gravedad. Imagínate tener que exponerte en todos los entrenamientos a dolor. Tú, si te ves como una persona que no eres valiente, que no es capaz de llevar cosas a cabo, eso puede cambiar. Y a nosotros a menudo en las competiciones se nos pasa por la cabeza también esas inseguridades. No me siento preparado, me está molestando algo, no he notado el movimiento fluido. La importancia de saber escuchar al individuo y saber las necesidades del individuo. Me instauraron esa creencia en la cabeza de que era lo que yo necesitaba. Sea por X o por Y, a veces no es el momento, pero no quiere decir que estuvieses en el camino equivocado. Bienvenidos al tercer podcast de Lactic Training. En el día de hoy vamos a traer un preparador físico especializado en la máxima fuerza absoluta. Con todos ustedes, Fer Regueira. Bienvenido. Bueno, no me he tropezado con nada. Maravilloso. Y en el primer intento, ya lo mantenemos así por ahora. Nada, Fer, muchas gracias por venir. Creo que en este gimnasio no tenemos kilos suficientes para que puedas calentar. Pero, si quieres… Un poquito de bíceps igual sí que se puede hacer, ¿no? ¿Nos podrías decir tus marcas así ya de primeras? Bueno, pues en competición o entrenando, pues tengo 260 en sentadilla, que eso sí que lo saqué en competición. Llegué a sacar 192 en banca, en competición me quedé con 185. Tengo 3 medallas de banca a nivel nacional, que es el movimiento que quizás más destaco. Y 275 que casi son válidos en competición, pero bueno, en mi corazón son totalmente válidos. Sí. Ostras, vamos a tener que echar cuentas, porque creo que no nos… Bueno, algo se puede rascar. Nada, seguro, al menos para calentar, ¿no? Luego Sí. ya continuarás el entrenamiento en otro lado. Te quería preguntar, me acuerdo de ti perfectamente en Ribeira, siempre estabas en el gimnasio entrenando, luego te metes en Tafaz, luego la carrera y tu TFG ya va metido en el powerlifting. Pero claro, aquí no había nadie que trabajase la fuerza. ¿Cómo descubres este deporte y cómo profundizas en él un poquito? Bueno, incluso ni aquí ni en el resto de España había gente que trabajase en aspectos relacionados con el powerlifting. Quizás en ese momento pues, tú te acordarás de Power Explosive, Sí, claro. que ahora fue pivotando más al ámbito empresarial, pero en ese momento era el máximo exponente en esos saberes. Y cuando yo empecé, cuando me quise profundizar un poco más, pues no se veía que nadie pudiese trabajar de esto. Yo en primer año de carrera, en 2016, ya tenía la intención de dedicarme al ámbito de la fuerza. En aquel momento la única salida que se veía así un poquito más viable era más en el sector del fútbol, ¿no? Sobre todo a nivel ya a partir de segunda división, quizás de entrenamiento de fuerza como tal. Quizás lo que es la readaptación sí que tienes un poquito más fácil meterte, pero a mí lo que me gustaba sobre todo era la fuerza. Que en Estados Unidos sí que existe muchísimo más esa figura del entrenador de fuerza. Totalmente. Cuando ya me preguntaban los profesores en estas presentaciones de clase y tal, yo siempre tenía claro eso. Y además, incluso me gustaba el ámbito de la investigación, la docencia académica, universitaria y tal, pero finalmente deseché el tema del doctorado por buscar oportunidades económicas y tal. Nada, yo en 2016, cuando estaba en primer año, ya quería competir. En ese momento las competiciones solo eran en Madrid, eran muy poquitos. Cuando yo debuté éramos 500 y actualmente somos 3.000 afiliados, prácticamente. Entonces sí que te abre un nuevo abanico de posibilidades de que ahora sí que hay muchísima más gente trabajando online e incluso ciertos entrenadores quizás incluso más de nicho que incluso consiguen extraer más clientela de sus propios espacios físicos en los gimnasios en los que entrenan o si tienen la suerte de tener ese espacio para dedicarle al powerlifting y tal. Y realmente yo ya cuando empecé ahí en la Fieiteira en 2012 ya entrenaba como un powerlifter porque la Fieiteira no destaca por su gran variedad de máquinas, entonces tenías que darte la vida con las mancuernas y las barras, ¿no? Y yo lo que hacía era los 3 básicos gracias a amigo, y seguro que tú lo conoces, Diego Taibo, Sí. que fue el que me introdujo y fue mi primer entrenador realmente. No sabía. Sí, bueno, a ver, no ejercía como entrenador como tal, pero cuando te inicias en el gimnasio siempre buscas a alguien Que ya… que… Exactamente. Y siempre iba a entrenar con él y nos machacábamos ahí y yo hablaba el otro día con él. Y siempre recordamos esto porque también estudiamos, bueno, yo un poquito a posteriori, pero coincidimos en la residencia de estudiantes allí en Vigo, en Pontevedra. Y siempre me apasionó eso. O sea que
creo que pueden ir ahí un poco los inicios. Es decir, de repente empiezas a entrenar en la fieiteira, en este caso, pues tenías ahí como ese mentor, ¿no? Esa persona que siempre tiene más experiencia que tú, te puede orientar, y tú ya tenías claro en ese momento que lo que querías era priorizar la fuerza antes que la estética, porque muchas veces siempre que empieza la gente en el gimnasio busca como un fin estético en vez del entrenamiento de fuerza. Tú ya lo tenías claro que lo que querías era priorizar la fuerza antes que lo que sería el estético. No lo tenía claro. De hecho, yo cuando empecé a entrenar así de forma más seria, sí que existía más el tema del deporte competitivo de men's physique, relacionado con el culturismo y todo esto. Me llevé a una pequeña desilusión con lo que supone el men's physique. Bueno, en esa época, pues, uso de esteroides, Ya. etcétera. Y realmente yo, incluso cuando empecé en Tafaz, iba investigando ya un poco con los papers y tal, realmente quería buscar cosas relacionadas con la hipertrofia. Y solo encontraba de fuerza. Y decía yo, joder, es que no quiero de fuerza, ¿sabes? Y finalmente fue todo lo contrario. Ahora no busco nada de Ahora no te hipertrofia. hipertrofia, buscas todo de fuerza. Entonces, eh, realmente yo creo que en ese momento estaba con una visión un poco sesgada y creo que fue un proceso natural, incluso llevarme esa desilusión para entender lo que supone realmente para el ser humano lo que es el deporte, la hipertrofia, la fuerza en sus diferentes vertientes y todos los deportes en sí. Yo creo que es una piedra más en el camino con la que te vas topando y que a partir de ahí pues, vas conociendo mejor tus intereses. Pero bueno, que me sigue gustando muchísimo la hipertrofia y entreno a mucha gente con esa intencionalidad y bueno, durante estos 12 años de entrenamiento siempre me gustó aparentar también, aparte de tener la capacidad de levantarlo. Pero bueno, eso venía un poquito en relación con que en nuestra época, en los juguetes de los 2000 sobre todo, parecía que venían con anabolizantes, ¿no? Los Action Man o cualquier otra figura. Dragon Ball o cualquiera, Entonces, todos decían, yo me quiero poner como un Super Saiyan. Tío. claro, ya buscabas tener un poco ese superpoder, ¿no? Totalmente. Y fue lo que me fue forjando como profesional también. Y luego, a partir de ahí, comienzas a realizar Tafaz, ¿no? Justo también yo pasé por la misma etapa y como que te queda ese sabor de que quieres saber más, ¿no? Y te dedicas a la carrera posteriori. ¿Cómo es esa búsqueda del conocimiento de pasar de Tafaz a la carrera y comenzando en esas épocas ya metiéndote en el powerlifting? ¿O cómo vas acercándote a este deporte? Yo realmente en Tafaz entré un poco como rebote porque yo había estudiado en bachiller en ese momento letras puras, latín y griego, y no ponderaba, en ese momento era diferente, no me ponderaba el 0,2 para poder tener la nota para entrar en CAFIZ, en Ciencias del Deporte. Bueno, sobre todo que esa época estaba lesionado y no pude hacer muy bien las pruebas físicas, que ahora creo que ya no existen, o las No, toman así no sé algo si- más laxo. Entonces siempre tuve la intención de tener un conocimiento profundo. Y mientras hacía Tafaz veía que sí, estaba muy dedicado al tema pedagógico, tratar con niños y tal, pero yo buscaba más de alto Más de nivel. rendimiento. Entonces en Tafaz no tocas mucho eso, al menos en ese momento. Ahora lo bifurcaron y creo que profundizan un poquito más. Y siempre se me quedaba un poquito corto. No quiero decir que yo sea aquí un erudito, pero en ese momento en mi clase destacaba, sobre todo en las asignaturas que más me generaban interés relacionadas con el cuerpo humano, bases de la anatomía, de la fisiología, etc. Y siempre quise tener un conocimiento muy profundo, por eso ya incluso cuando estaba en Tafaz pensaba en lo que era el doctorado y todo eso, porque ya en ese momento estaba muy influenciado por Power Explosive. Entonces fue eso y que cuando realmente entré en ciencias del deporte tampoco me generó una diferencia demasiado notoria de conocimiento, ¿sabes? Sí que profundiza más en aspectos de fisiología y cosas así, de kinesiología, anatomía y tal, y hay que estudiar. Por supuesto que con esos 2 años de Tafaz no te llega solo, pero tampoco lo vi un reto desmedido. Entonces, a partir de ahí, pues incluso le dediqué menos tiempo a asignaturas que no me generaban tanto interés para estudiar más por mi cuenta. Y ahí fue donde fui profundizando más en el ámbito de la fuerza, de la hipertrofia, incluso de la nutrición, la psicología y tal, que la carrera se trata así un poquito Sí, superficial, ¿no? sí. Y era donde más carencias veía en mi conocimiento y lo que creía que me podía aportar más como profesional. Y durante estos años, mientras tú al mismo tiempo que cursabas las asignaturas y te ibas formando, ¿cómo era esa introducción al deporte del powerlifting? Es decir, porque al final había tan poca gente, aquí no tenías a nadie y a lo mejor simplemente es eso. Yo creo que todos tenemos como referente a Power Explosive porque al final fue la primera persona que empezó a compartir esas cosas y de hecho ves publicaciones a día de hoy
de nuevos influencers del sector que de repente miran los vídeos de Power y ya lo comentó hace 5 o 6 años. Entonces, ¿cómo para ti es ese comienzo a un deporte que, como bien habías dicho, había 500 personas solamente y repartidas por toda España, no en un punto en concreto? ¿Cómo empiezas a dar tus primeros pasos ahí? Bueno, de hecho, ahora que lo citabas, aquí en Galicia solo existía un club, que era en Ferrol, y ahora, si no me equivoco, pues éramos 5 o 6 clubes. Y en ese momento, pues ya te digo que para competir tenías que ir a León y tal. Bueno, en definitiva, que realmente el conocimiento en ese momento era muy reducido y a día de hoy, con el análisis o la perspectiva actual, pues te das cuenta de que eran auténticas locuras. Sí. Lo mencionaba el otro día en Instagram que en ese momento estaba como de moda el volumen alemán de hacer 10 series con 10 repeticiones. O sea, había gente que aún lo utilizaba como una progresión, partiendo de un 6x6, pasar por un 8x8, finalizar en un 10x10. Ajá. Yo no, yo iba a machada con ese 10x10. Entonces, imagínate, el conocimiento en ese momento era prácticamente nulo, al menos con las herramientas que tenemos hoy en día. Incluso más tarde, cuando yo empecé y tal, lo que se manejaba era el 5x5 estaba de moda, ¿sabes? 5 series, 5 repeticiones. Que a día de hoy lo ves y a lo mejor eso para terminar un bloque pues puede estar bien, pero para todas las semanas es durillo. O sea, lo que lo manejes a un esfuerzo bajo. Entonces vas experimentando. Y yo en ese momento, ya cuando estaba en la universidad, ya me entrenaba a mí mismo. Pero en ese momento era un mal entrenador para mí mismo. Incluso en general había malos entrenadores, o lo que se percibe ahora como malos entrenadores. Y más tarde pues fue apareciendo un poco la figura de Tarraco, que también tiende a llevar el esfuerzo muy al límite y cosas así. Entonces en esa época quizás era bastante más aprensivo a las lesiones también por la carga de CAFID, la carga física de las asignaturas físicas y todo eso, y me lesioné de gravedad. Entonces a partir de ahí dije, vale, hay que profundizar en muchos más aspectos, porque el dolor que tuve yo en la rodilla me duró por 2 años y pico. ¿Qué te pasó? Fue... En ese momento nadie me sabía diagnosticar. Tratabas con un fisio, te decía una cosa, otro fisio otra. Me llegué a hacer resonancia, TAC, es decir, pruebas de imagen que ve todos los tejidos. Y nada. Y eso ya a posteriori, años después, cuando me dieron los resultados de las pruebas, resultó que no había nada. Pero yo seguía teniendo dolor. Pero bueno, eso también me sirvió para derribar un poco esa creencia autolimitante de tengo algún tipo de patología en la rodilla, no puedo hacer sentadillas, que era lo que me gustaba e incluso para el peso muerto me generaba dolor. Entonces fui profundizando en muchos aspectos de lo que se cataloga como nocebos, por ejemplo, en el ámbito de la readaptación de lesiones. Incluso eso me llevó a aspectos de la psicología, de lo que es el dolor crónico, lo que es el sufrimiento, cómo está instaurado incluso en las creencias o el imaginario colectivo, en los aprendizajes que extraes de tu familia, de tus amigos, de tu cultura, tu religión, etc. Y cómo eso va formando todo lo que percibes del mundo. Entonces, no vamos a percibirlo de la misma forma, ni tú ni yo, ni otra persona que está en el lado opuesto del globo terráqueo, ¿no? Entonces, Totalmente. en ese aspecto, pues, esas experiencias que yo tuve, tan negativas, gracias a mi pensamiento crítico que me inculcaron mis padres, que se lo agradezco mucho, pues fui viendo que ni sabía todo, ni incluso las fuentes primarias del saber a través de la universidad, etcétera, me podían explicar todo. No. Y fui pivotando un poco aprendizajes transversales de otras disciplinas hasta que me voy encontrando hoy en día con una perspectiva científica que trata de englobar todos esos aspectos para explicar lo que es el comportamiento del ser humano con su entorno, cómo interactúa en sociedad y lo que supone para el ser humano, en este caso, pues el powerlifting o cualquier otro deporte. Es decir, en la carrera me da la sensación de que nos van compartimentando el conocimiento, incluso lo dividen en deportes colectivos, dentro de colectivos pues tienes cada deporte y dentro de individuales pues tienes deportes como natación, atletismo, etc. Y te da a entender que tienes que conocer de absolutamente todos los deportes, etc. Yo veo que realmente con que tengas unos ciertos principios más globales, luego puedes profundizar en eso, pero sobre todo tienes que entender al ser humano y en este caso yo le estoy dando mucha importancia a la psicología, que es lo que más vengo profundizando actualmente. Joder, totalmente de acuerdo en cada una de las cosas que dices. Al final, en la carrera muchas veces como que vemos las cosas en bloques, psicología y simplemente la teoría de psicología, sociología y simplemente la sociología y la teoría de la misma. Y no
cómo realmente todos estos compartimentos se unen en un todo, que es el propio deportista y la experiencia. Y en este caso, pues, por suerte o por desgracia, ¿no? Justo fue un momento donde seguramente el hecho de no saber realmente lo que tenías, esa incertidumbre, te hizo coger y decir, hasta aquí, voy a replantearme realmente todo, que muchas veces ese momento de replantearte esos valores, conceptos o creencias es cuando justo encuentras un momento tan difícil de decir, hey, ¿qué está pasando aquí? Que no es simplemente el volumen de entrenamiento y tal, que hay más cosas a tener en cuenta, como puede ser a nivel psicológico, a nivel las creencias que yo pueda tener derivadas de la sociedad en la que me he criado, los valores que me han enseñado, las influencias que he tenido a la relación personal, y que muchas veces en la carrera como que eso se separa en compartimentos cuando realmente es un todo, y cuando trabajas con un deportista no es simplemente lo que sería el aspecto del entrenamiento, sino las cosas que le pasan en su familia, en su cabeza, en su contexto social. Entonces, me parece increíble que teniendo esa mala experiencia también le haya sabido como dar ese toque positivo a la hora de esto es lo que realmente me ha hecho cambiar la perspectiva y pasar a tener otros aspectos en cuenta que no tenía para ayudar así en todos los aspectos a los deportistas que deciden confiar en mí. Y ya aprovecho y te pregunto, porque justo ahí atrás compartiste algo que me llamó mucho la atención, que era el hecho de que estabas entrenando, pero que no disfrutabas de los entrenamientos. ¿Tiene que ver con esta lesión que me comentas o es otro? Pues con esa en concreto no, pero sí que puede, eso nunca lo sabremos, que eso pues haya interferido a lo largo de mi carrera deportiva o incluso los métodos o la forma de instruirme, los diversos entrenadores que he tenido o algo así, que haya generado, que haya empujado demasiado a mi cuerpo. Entonces, lo que he ido aprendiendo también es cómo manejar las demandas que supone la actividad deportiva o cualquier cosa de la vida cotidiana con los recursos que yo tenga o en ese momento o a los que pueda acceder de forma más fácil. Es decir, si mi cuerpo no está tolerando algo, tengo que aprender a identificar. Entonces, no considero que tenga una mala genética ni nada por el estilo, pero sí que me he ido topando con varios contextos negativos que, por ejemplo, para que la gente lo entienda de forma más fácil, pues tuve una época de estar prácticamente explotado a nivel laboral y llevar las horas de trabajo a un extremo que obviamente era casi insostenible. Duré unos cuantos meses de esa forma, porque si no, ya te digo que podría acabar bastante peor. Entonces, en ese aspecto, siempre me considero una persona resiliente. Esto quiere decir que a pesar de los baches recupero mi posición inicial o incluso me refuerzo de eso, es algo más fuerte, digamos, pero siempre hay veces en las que viene un bache de la hostia que te desmonta los engranajes de la rueda del coche y que puedes ir flojeando hasta que los repares, ¿no? Entonces, el problema de eso es cuando ese bache te genera esa pérdida de confianza en ti mismo, de lo que estábamos hablando antes, y hace que incluso tengas una autopercepción o autoimagen distorsionada de lo que realmente puede ser, que son esas creencias autolimitantes, ¿no? Si yo ahora mismo te estuviese diciendo, por ejemplo, que tengo propensión a lesionarme, pues es muy posible que vaya a ser una persona que afronte diferentes retos de una forma más frágil, más conservadora, buscando Totalmente. protegerme en lugar de ponerme en riesgo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo fui analizando un poco todo ese historial, cuáles han podido ser los problemas con los que yo me fui encontrando, quizás los problemas que mi entrenador no supo interpretar o no quiso interpretar, porque a menudo en el ámbito online nos podemos encontrar con que hay diversos profesionales que están acomodados y que simplemente buscan de esto pues sacar dinero, por decirlo así, porque la gente también busca comodidad y hoy en día el ámbito online pues está en auge también por eso, ¿no? Porque hay más facilidad para meterse, pero también lleva más tiempo forjar tu vida en torno a eso. Entonces yo fui viendo un poco estas dificultades con las que se podría encontrar incluso una persona promedio con una relación con el deporte a través del ámbito online o presencial. De hecho, creo que puede incluso ofrecer un mejor servicio online que muchas personas en el presencial, porque al final lo que importa aquí son las intenciones que tú tengas como profesional. Totalmente. Si yo quisiese conformarme con lo que tengo, pues eso solo supondría que yo no me voy ni a adaptar ni evolucionar con respecto al mercado en ese momento, ¿sabes? Y no voy a buscar renovar mi servicio para hacerlo mejor para mis clientes. Entonces, en ese aspecto, pues para mí no sería nada reconfortante por todos los aprendizajes y las creencias que me han inculcado, en este caso, mis padres, ¿no? En ese aspecto, pues es lo que te comento, que en base a mis experiencias siempre busqué aprender. Y hoy en día, pues vuelvo a entrenarme a mí mismo. A veces me encuentro con alguna dificultad para poder tener un análisis crítico, entonces lo que les recomiendo a la gente es que busquen un profesional que realmente se preocupen por ellos, que no lo vean como una cifra más de clientes,
o como un ingreso más al final de mes, sino que busquen conocer también cómo se relaciona con su contexto, sin profundizar en aspectos privados, pero por ejemplo, si tú comentas que estás muy estresado con el trabajo, que eso no caiga en un saco roto, que realmente importe lo que tú estás comentando, e incluso cuando ya tienes experiencia como atleta, que importe tu opinión para decir, creo que esto no me está sentando demasiado bien, o creo que quizás podemos tirar por este lado. Yo creo que si ese tipo de cosas se transmiten de una forma respetuosa, pues el entrenador lo que debe buscar es estar a tu lado y no por delante de ti ni nada por el estilo, y que no sea una figura autoritaria, ¿no? En Totalmente. ese caso, pues la conversación o el diálogo tiene que ser bidireccional, el entrenador tiene que aprender del entrenado, así como al revés, y tienes que ir guiando a la persona en el camino hacia la autonomía y la competencia para que te sepa dar la información en esos aspectos. Joder, ya me has ido sacando cosas que te quería sacar a posteriori, así que ya aprovecho y seguimos por esta línea. ¿Cómo consideras que debería de ser un entrenador? Porque yo estoy, por ejemplo, en esa misma línea que tú y para mí hay como una diferencia muy clara donde antes parecía que el entrenador es el que todo lo sabe y es el que tiene que mandar directamente y yo ahora veo como un entrenador clave el que realmente escucha al deportista para tomar estas decisiones que tú estás diciendo, ¿sabes? Porque al final te va a permitir entenderlo, ya sea por un deportista que puede realizar un trabajo de fuerza y te comenta sus sensaciones a posteriori, o a lo mejor un deportista que esté realizando, pues ya sea dentro de un partido, dentro del mar haciendo X maniobra o lo que sea, te va a contar esas sensaciones que él está teniendo, que tú desde fuera no puedes apreciar lo que esa persona en su cabeza está pensando, ¿no? Entonces, a través de ese diálogo, un poquito acercar posturas y sobre todo proponer cosas, porque al final creo que en esto del deporte y sobre todo cuando tratas con gente, no hay una verdad absoluta, no es siempre uno y uno, sino que de repente a lo mejor para una persona es uno ahora, pero pasan 2 meses y a lo mejor es tres. Y de repente para una persona es uno y para otra es cuatro. Entonces, ¿cómo ves esa figura del entrenador ahora mismo? Sí, totalmente. Yo creo que eso es un poco herencia histórica, sin profundizar mucho en lo que es metodología, pero bueno, viene un poco desde la Unión Soviética, esa forma de autoritaria de como no existen datos científicos sobre por dónde tirar, lo que gana es la experiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde se refuerzan esas figuras autoritarias de cómo no me vas a hacer caso si yo he tenido no sé cuántos atletas de élite que han tenido medallas, Ajá. bla, bla, bla. Entonces, son esas figuras como con más renombre y tal, y la gente a lo que aspiraba en ese momento, o los profesionales en ese momento, era a tener esa figura, ¿no? Ese enaltecimiento. En este caso, pues se ve que es todo lo contrario, ¿no? Hay que centrarlo en el individuo, no en la metodología de no sé quién, de una figura de renombre. Entonces, ahí fue derivando de la importancia del entrenador a la importancia de saber escuchar al individuo y saber las necesidades del individuo. No tratar de amoldar a esa persona a tu método, sino de amoldarte tú como profesional a esa persona y sus necesidades. Eso es la visión quizás más modernista o incluso posmodernista, que aún todavía le falta trazar un poco esas líneas. Hay mucha gente que todavía tira un poco de ese ego y de decir, no, esto es como yo digo. Entonces, yo rechazo mucho esa figura, rechacé siempre a la figura de autoridad y en ese caso, pues se ve, y esto está pues totalmente registrado en la evidencia científica, de a partir de la autorregulación, de buscar ese incluso autoconocimiento de las personas para ver cómo está derivando la adaptación, la fatiga, etcétera. Quizás ese puede ser el mejor termostato para ver por dónde puedes tirar el entrenamiento. Sobre todo en el fútbol o cualquier otra disciplina, incluso el entrenamiento personal, se busca mucho el dato objetivo, incluso lo que llaman wearables, ¿no? Los relojes estos que te dan toda la información de lo que pasa en tu cuerpo. Yo no creo que nadie sea tan estúpido, con perdón, de no saber cómo se siente, ¿no? Incluso eso lo que te hace es sacar el foco de importancia de lo que Tú sientes sientes. a lo que te registra ese reloj. Entonces, en ese caso, yo lo que busco es, sí, la objetivación de los hechos y la subjetividad, y trazar una línea entre esos dos aspectos para extraer la información. Y de hecho, considero que soy un entrenador dentro de mi nicho, incluso lo que se pueda considerar como entrenamiento personal, que le da muchísima importancia a lo subjetivo.
hay mucha gente que no necesita estar dándote información, que se lo guardan todo para ellos, que quizás son introvertidos y tal. Incluso ayer un cliente me comentaba que para este año se había propuesto darme más información de cómo se siente. Ah, O sea bueno. que yo ni se lo comenté, simplemente salió de él. Quizás la sociedad nos dirige hacia que nos reservemos todo lo que nos pasa, ¿no? Incluso de no mostrarnos débiles. Yo no creo que eso sea mostrarse débil, incluso en este nicho, en el powerlifting, es incluso un poco un tabú, porque si no es como que no tienes la mentalidad de atleta de élite, etc. Ajá. Os recomiendo que os veáis el documental en Netflix de Simone Biles, que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero creo que es Rising Back o algo así, o Vuelve a volar en español, algo del estilo. Y trata un poco todos estos aspectos mentales de las personas, como los atletas del más alto nivel olímpico, que es de las mejores deportistas de la historia, no solo gimnastas, sino deportistas, y cómo las emociones o aspectos psicológicos relacionados en su caso con la ansiedad puede hacer que pierda el rendimiento. En la gimnasia lo llaman twisties, que es como cuando no eres capaz de hacer esa habilidad, ¿no? No sé, un giro, no sé los nombres exactamente, pero como que pierden la percepción espaciotemporal. Eso está relacionado también con la psicología, cuando estás sometido al estrés. Y aquí lo más importante es que la gente no entienda que el estrés son partes encapsuladas de su vida. El estrés es uno. Sí que es posible que ciertas cosas pues las toleres mejor y ciertas cosas peor. Pero han comentado el otro día en un post que me grabó Alba, que estaba cocinando unas hamburguesas, que la carga cognitiva, esto es, cuando tú te esfuerzas mucho en, por ejemplo, en este podcast, ¿no? Exactamente, iba a comentar lo mismo, ¿eh? Efectivamente, que nos está a nosotros demandando mucho a nivel cognitivo para poder traer los conceptos, etcétera. Esto luego conlleva un desgaste. Yo que ya tengo algo más de experiencia en este tipo de cosas, pues a veces hasta me tengo que echar una siesta después de lo cansado que acabo, ¿no? Y ese cansancio pues también trasvasa luego a lo que es el rendimiento deportivo. Se ha visto en la ciencia, pero bueno, esto tampoco es muy relevante, que hacer una tarea cognitiva que te desgaste haciendo después algo físico conlleva una pérdida de rendimiento en lo físico. Esto simplemente es para que la gente entienda que eso no es encapsulado, sino que es todo uno. Es decir, eres tú como persona. Entonces, yo lo que me centro como entrenador es conocer a la persona, no conocer mucho al deporte, sino conocer ambas partes y tratar de hacer una conexión y una interacción que sea sólida en el largo plazo. Porque si consigo que esa persona perdure a lo largo del tiempo, también voy a tener más probabilidades de que esa persona tenga más éxito. Totalmente. Y joder, me ha gustado esta reflexión porque muchas veces la gente cuando tiene que entrenar o compagina su vida deportiva con una vida laboral, porque al final no todos los deportes te pueden permitir dedicarte exclusivamente a ese deporte, hay veces que aunque el papel diga una cosa o el Excel que todo lo puede llegar a soportar, al final hay que tener en cuenta todos estos aspectos subjetivos, incluso tu día a día, porque situaciones de estrés, carga cognitiva en el trabajo que a lo mejor te ha llevado a tomar ciertas decisiones que pueden llegar a ser importantes para ti o que pueden llegar a tener cierta repercusión tanto emocional, pues esas cosas te afectan en el entrenamiento que vayas a desarrollar después, ¿no? O incluso si has descansado más o has descansado menos, si tienes una preocupación en tu cabeza, que esta preocupación te hace estar en un punto que no te permite descansar al completo porque sueñas con ella o te despiertas por la noche, y de que al final no es simplemente como comentabas antes de no, el entrenamiento es esto, esto y esto, y si no cumples, eres un matado. Y te vas a que es lo que comentabas antes, sobre todo en esos principios cuando estabas comenzando en el powerlifting, de no, aquí es este volumen, hay que esforzarse al máximo, y si te rompes por el camino, es que lo siento mucho, no estás hecho para este deporte, ¿no? Cosa que ahora mismo, entendiendo todo este contexto que acabamos de explicar, pues se le da un punto de vista completamente diferente. Y te vuelvo un poquito también al principio, porque justo tienes esa gran lesión, pero ¿cómo a partir de ahí afrontas luego esa progresión, vuelves a competir y de ahí desarrollas tu propio equipo? Eso fue quizás lo más tedioso porque imagínate tener que exponerte en todos los entrenamientos a dolor. No es algo agradable, ¿no? Totalmente. Entonces ahí depende de tanto la persona como en el momento en el que se encuentre en su vida para poder tolerar ese dolor. Porque a menudo vas a tener que sobrellevar esa situación. Tal cual. No es un entorno totalmente idílico que nunca vayas a entrenar con dolor, siempre vayas a progresar, etc. Sino que
incluso hoy en día todavía no se conoce totalmente lo que es el dolor, qué lo causa, etcétera. Sabemos que hay una serie de factores que pueden incrementarlo, pero incluso luego ves personas que a pesar de los peores contextos no sienten dolor. Entonces, ahí desde la ciencia biomédica siempre se profundiza en las moléculas, el cortisol, el no sé qué. Realmente es todo muy complejo, incluso a nivel antropológico. Desde la antropología se estudia lo que es el dolor y el sufrimiento, es decir, es algo que es multidisciplinar. Entonces, a mí eso me supuso una etapa de decir, tengo que aprender de esto porque no me voy a quedar estancado. Era un poco esos valores que me habían inculcado mis padres, ¿no? De esa resiliencia. Entonces ya fue algo innato en mí. A pesar de que podría haber rechazado esa actividad, en este caso el powerlifting, y quizás dedicarme a otra cosa, fui cabezón y llevo siendo cabezón desde hace 12 años, que siempre tuve lesiones, siempre tuve de todo. Y bueno, también tuve fases en las que perdí esa capacidad. Entonces, a partir de ahí, pues todos esos aprendizajes que extraje de esa fase mía como atleta, creí que podría llevarlas al público, que sería algo interesante y que podría ofrecer algo nuevo. Al principio, cuando quizás no has ni competido ni llevas a algún colega o algo por el estilo, no tienes mucha experiencia como entrenador, te da un poquito más de reparo meterte en ese ámbito, ¿no? Entonces a veces es tirar ya un poco más por inercia, ir probando cosas y tal, y tener la intención de ofrecer lo mejor de ti como profesional y quizás incluso a veces como compañero en este proceso, ¿no? de tus propios atletas. Y siempre quise seguir formándome en torno a esas áreas, tanto de la psicología como de las lesiones, del ámbito de la fuerza, de la preparación física y tal. Entonces, cuando me sentí lo suficientemente preparado como para no tener ese síndrome del impostor y creer que realmente tenía valor lo que estaba aportando, pues empecé a publicar un poquito más, la gente me iba conociendo más, en ese momento pues éramos muy pocos, entonces tampoco tenía muchas posibilidades. Pero bueno, fue creándose el equipo, sobre todo al boca a boca, porque yo en Instagram tampoco soy relevante, quiero decir, dentro de mi ámbito, de mi nicho, me conoce casi todo el mundo, ¿no? Quizás los más nuevos igual no tanto, pero ahí sí que soy más conocido y no tanto en Instagram. Entonces, el éxito por esa parte vino del boca a boca, de hacer las cosas bien con mis atletas, mis clientes, y de tratar de dar lo mejor de mí como profesional. Ya no tanto de una metodología concreta y tal, sino que, bueno, incluso se me ocurría antes que lo que se puede aterrizar mejor para que la gente lo entienda es que quizás se pensaba antes que las rutinas eran de que te mandaban un mes, un bloque de entrenamiento ya todo escrito y venga, dale, y a lo mejor si tienes alguna duda te la resuelvo. Yo creo que esto de lo que se trata es de hacer un acompañamiento e incluso yo he llegado a hacer modificaciones de un día para otro para ciertos atletas que a lo mejor se encontraban en un escenario que no era demasiado propicio para eso, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave en ofrecer algo de calidad, algo que además tiene resultado, que esto no viene ni solo por la ciencia, ni por la experiencia, etcétera. Tampoco digo que la ciencia lo sea todo, ni que la experiencia lo sea todo. Entonces, en ese aspecto, gracias a obtener esos resultados y que la gente está muy satisfecha, porque valoras a esa persona como lo que es, ¿no? Gracias al boca a boca y tal, me fui expandiendo pues, en toda España. Qué bueno. Y aquí ya aprovecho y ya vamos por esta línea. Es decir, vienes de Tafaz, terminas la carrera, tú mismo te has estado preparando y viendo las cosas que te funcionan y las que no, pero al mismo tiempo no te veías con la confianza de empezar a llevar gente o de dar ese salto a llegar a publicar, o si esta persona a lo mejor no es mi amiga, pues no sé si le podré ayudar, ¿no? Esto yo creo que le pasa a la mayoría de las personas, de decir, buah, no sé si estoy como preparado, si estoy lo suficientemente bien formado. Y claro, y aquí tienes que pensar, dices, ostras, un Tafaz, graduado en Ciencias del Deporte, formación en cursos. ¿De dónde crees que viene esa falta de confianza a la hora de decir, no soy suficiente todavía para ayudar a alguien? Pues yo creo que eso en mí ya es un rasgo personal. Vale. Porque, bueno, quizás un poco de forma inconsciente busco la excelencia, tanto para bien como para mal. También me ha traído esa parálisis por análisis, ¿no? De Exactamente. esperarme a poder analizar todos los factores para poder Para tomar empezar. una decisión. Bueno, finalmente pues he podido ver que podía llevar las cosas a cabo y a partir de ahí pues vas arrancando un poquito más, ¿no? Pero al principio
yo tenía un Instagram personal, nunca me llegué a hacer un Instagram de cuenta divulgativa ni nada por el estilo, porque yo consideraba que eso me iba a frenar incluso más, porque al final cuando dedicas algo de forma un poco más forzada a lo profesional y tal, a mí me da la sensación de que te cuesta más arrancar, ¿no? Yo lo que quería era simplemente enseñar un poquito lo que iba sabiendo, mis aprendizajes y tal, y si había alguien dentro de mi círculo de ¿Qué le conocidos gustas? que le interesase, pues mira, incluso gente que no tenía nada que ver con el deporte me dijo, joder, es que me gusta muchísimo cómo hablas o cómo estás trasladando la información y tal. Bueno, en ese caso, pues siempre te refuerza un poquito más a expandirte y no quedarte encapsulado y tal. Y yo siempre soy de la opinión de que, incluso el otro día que teníamos esa charla después de surf y tal, que considero que cuando otro igual te da esa visión objetiva, a veces tú tiendes a pensar, cuando son cosas más de largo plazo, como por ejemplo este espacio, el podcast y tal, que no ves ese esfuerzo con una retribución inmediata, ¿no? Totalmente. Y necesitas que alguien te diga que vas por el buen camino. A pesar de que tú ya lo sepas, pero siempre aparece esa Esas dudas. vocecita, ¿no? De que te dice, bueno, pero ¿realmente merece la pena? En mi caso, pues como no tuve una inversión demasiado notoria, pues tampoco me suponía un riesgo, un potencial riesgo que quisiera evitar. Entonces, poco a poco me fui adentrando en eso y además cuando me encontré con dificultades o con obstáculos en el trabajo presencial, pues es esa presión que te empuja a ti para que luego o rebotes o a lo mejor te hundas, ¿no? En mi caso reboté y tuve la suerte de buscar profundizar en este negocio que al fin y al cabo pues es el online, ¿no? Joder, totalmente en la línea de lo que me estabas contando, porque me llama mucho la atención cómo nosotros en este ámbito damos por hecho de que la mayoría de la gente pues tiene nuestro nivel de conocimiento, el cual nosotros consideramos básico, pero nos olvidamos de que la mayoría de la población no tienen estos conocimientos que nos ha dado nuestra formación, ¿no? Y me llama también mucho la atención que en otros sectores como en el mundo del emprendimiento, a través del Lean Startup, se busca empezar lo más rápido posible, ¿no? Es decir, al final un MVP, un proyecto con el mínimo esfuerzo y económico de tiempo posible, como muy bien hiciste, empezando ya desde tu cuenta personal, pues a compartir cosas que te gustaban. ¿Por qué? Porque al final es algo que a ti no te suponía ningún tipo de riesgo y era algo que, si a alguien le puede llegar a interesar, perfecto. Si no, no pasa nada porque lo he hecho porque me gustaba, quería probarlo, lo compartí y ya está. Ujú. Y a mi cabeza viene ahí después también de hablar con gente que ahora mismo estaba terminando este año la carrera y me decían, pero yo, ¿qué voy a hacer si no me encuentro con la posibilidad o la capacidad de poder ayudar a alguien? Porque lo que sé es tan básico y yo reflexionando veo atrás y me acuerdo que justo estaba terminando la carrera y estaba hablando con uno de nuestros profesores de la asignatura de rendimiento, que es Rafa Martín Acero, catedrático, y le decía, creo que no tengo ni idea de nada, ni sé por qué línea tirar, ¿no? Esas dudas que creo que le pasa a la mayoría de los estudiantes del grado, de tienes tantas ramas que has visto en la carrera que te gustan, y yo mismo me sentía que no era capaz de llegar a ayudar a alguien a nivel de entrenamiento. Y ahí fue donde él, haciendo pues esas pausas al hablar, ¿no? Que muchas veces pensamos que hay que soltar todo, como bien comentabas antes, y realmente escuchando, dando las pausas correctas, al final transmites muy bien ese mensaje. Él, yo creo que lo sabe manejar completamente y me dijo, David, ¿tú le mandarías una sentadilla profunda a una abuelita de 84 años? Y digo, no. Entonces, adaptarías el entrenamiento a lo que esa persona está buscando, ¿verdad? Sí. ¿Harías algo en el cual la pusiera en riesgo o aumentase las probabilidades de lesión o de que le pasase algo a esta persona? No. Me dijo, entonces, si tú haces que esa persona haga algo mejor que nada, va a mejorar. Sí. Pues entonces le puedes ayudar. Y entonces fue un poquito ese chip, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese miedo, ese parálisis, cuando al final es simplemente hecho de empezar y ver cómo va evolucionando ese deportista y los feedbacks que te va dando, eso te hace aprender y mejorar incluso más que haber analizado todos los aspectos a tener en cuenta Ujú. para plantear su propio entrenamiento o su propia progresión. Yo creo que hay una visión más compleja, como te lo puede dar la teoría científica de los sistemas dinámicos complejos,
que puedes extrapolarlo incluso a tus relaciones interpersonales, a la política, a la sociedad, a los mercados de valores, a cualquier aspecto económico y tal. Todo lo que surja de la interacción del ser humano o de la naturaleza, pues eso te ayuda a poder tener una serie de conceptos que quizás pueden ser más globales y a partir de ahí extraer unas conclusiones o un análisis crítico que te permita profundizar en esos casos prácticos, ¿no? Como en este caso el anciano de 70 años, de buscar hacer la sentadilla, etc. Entonces, en este caso, yo creo que la gente se reduce mucho a replicar verbalmente resultados de papers, de estudios científicos, e incluso con sus propios clientes les dice una serie de datos, ¿no? de lo que son las medias o cualquier otro aspecto de estadística. Y yo creo que eso es un error que cometemos a menudo, porque eso es lo que precisamente te lleva a la parálisis por análisis, no tener un esquema mental de cómo abordar una situación, ¿no? Y yo creo que esto es extrapolable también a si una persona, por ejemplo, quiere empezar a hacer deporte, de que no necesita destinar todos sus recursos al entrenador más caro o a todo tipo de suplementación. Es decir, no tienes que buscar hacer las cosas de forma perfecta, sino que tienes que destinar los recursos que tú tengas en esos momentos, porque si no lo que vas a hacer es que no vas a conseguir sostenerlo a lo largo del tiempo y lo que te va a llevar es a la frustración, ¿no? Tanto en el entrenamiento, con los propósitos de año nuevo, de decir, tengo que entrenar 5 días por semana y venías de todo el año anterior de no entrenar absolutamente nada. ¿Cómo? De poner tu negocio en redes. Aún lo hablaba con Alba, de yo, por ejemplo, si no tengo la capacidad de poder hacer 5 publicaciones a la semana, ¿por qué voy a buscar hacerlas? No tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo esa capacidad de poder estar editando con el CapCut, por ejemplo, con cualquier aplicación. Tal cual. ¿Por qué me voy a forzar? ¿Puedo hacerlo por otras vías, a pesar de que no sea lo ideal? Sí. Bueno, pues ya tengo un punto de inicio desde el que coger rodaje y que ese rodaje lo que me lleve es a ir superando pequeños obstáculos. Esto es en todo. Porque al final tú, si te expones a algo que te supone un estresor, que la demanda es muy desmedida, sea del ámbito que sea, por ejemplo, si yo ahora me voy a la casa de apuestas y tengo 100 euros en el bolsillo y apuesto 90, a lo mejor estoy arriesgando demasiado, ¿no? Si me quedaban esos 100 euros para todo el mes, pues entonces ya estoy jodido. Con lo cual eso va a llevar a un patrón de comportamientos que lo último que vas a buscar es replicar ese comportamiento. Es decir, no vas a buscar ir a entrenar de nuevo, no vas a buscar seguir publicando, no vas a buscar seguir invirtiendo o lo que sea. Eso lo que lleva es al miedo o a la fragilidad. Entonces lo que buscamos en este caso, a mí me gusta mucho un autor que habla de esa teoría de los sistemas dinámicos, pero sobre todo aplicada al ámbito socioeconómico y político también, que es Nassim Nicolás Taleb, el autor de Antifrágil, de Cisne Negro, del Lecho de Procusto y de demás libros. O sea, para mí es un referente filosófico y un poco esta línea que vengo trazando también es relacionada con eso. Creo que es lo que más puede acercar a la gente para poder romper con ese miedo. Ya incluso el libro lo dice, habla de la antifragilidad. No es muy fácil entenderlo, pero quizás puede ser un buen punto de partida para ver que no todo lo malo te tiene por qué llevar al punto de inicio o incluso a menoscabarte, sino que eso incluso te puede reforzar. Entonces, en este aspecto, yo creo que sentirte de esa forma es totalmente lícito, porque yo creo que todos nos hemos sentido así, como incapaces de llevar a cabo algo, pero hay que buscar esos pequeños retos que hagan que expongas esos recursos a unas demandas más o menos ajustadas para ti, para que te vayas viendo capaz. Y que sobre todo que tu autopercepción, tu autoimagen mejore y que te sientas más autónomo, que sientas que no dependes de otras personas, que eres capaz de llevar todo eso a cabo. Al principio te decía que estaba haciendo pequeños bricolajes en casa, por ejemplo. A mí me gusta exponerme a esos aprendizajes, ¿no? De cualquier forma, incluso para que te hagas una idea, yo he llegado a cortarme el pelo a mí mismo durante muchísimos años. Es decir, no tiene nada que ver, pero yo creo que esas actitudes, esa búsqueda de la autonomía, de ser autodidacta y tal, es lo que te lleva a quizás poder tener éxito en un sector. Porque, bueno, al menos empiezas experimentando y tampoco estás poniendo todos tus recursos para que si hay alguna catástrofe, que no vuelvas a repetir ese comportamiento. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente es empezar poquito a poco e ir subiendo el reto. Totalmente, es decir, de hecho es algo que también vemos
en Lactic Training con los clientes y muchas veces es de, no estoy haciendo nada y parece que es como en la peli de Hércules, de 0 a 100. Pues dicen, no no estoy entrenando, ponme 5 días, que vamos con todo. Entonces tenemos que hablar con ellos y decir, a ver. Incluso, disculpa que te Sí. interrumpa, incluso en cualquiera de los ámbitos, si pasas de estar destinando esto a estar destinando menos, no quiere decir que hayas fracasado. Eso quiere decir que estás jugando tus cartas de forma estratégica y en lugar, en este caso, de bajar de 5 días a 3, por ejemplo, si es lo que puedes hacer en ese momento, ya es más que 0. En cualquier ámbito se replica eso. Exactamente. Y meterle 3 comparado con 0, estás ganando 12-0 el partido por mes. Comparado como antes, que estabas empatándolo e incluso perdiéndolo. No, que al Totalmente. final, en el entrenamiento, no es no hago nada y me quedo igual. Ojalá. Es decir, aquí es o mejoras o empeoras. Entonces, si de repente estoy haciendo 2, que va a ser mejor que 0, voy a hacer 2. Y al final, dentro de lo que cabe, si vienes de no estar haciendo nada, meterle 2 días o 3 días te va a producir una mejora. Eso es. Sí. Entonces, ¿para qué vas a tener que hacer más? Incluso persiguiendo tu sueño, ¿no? Imagínate que quieres ser entrenador y tal. Es lo que decíamos. Si estás destinando muchos recursos, vas a llegar a la frustración por no poder estar tolerándolo. Y ese sueño que tú tenías de, por ejemplo, ser entrenador online, si cambia tu comportamiento, ya no solo es que vuelvas a la posición de inicio, que sigas teniendo ese sueño, pero que no lo hayas conseguido, sino que vayas a buscar otra vía. Por ejemplo, yo antes de dedicarme a esto, por influencia también externa, lo que había buscado como opción era hacer oposiciones a Guardia Civil, sin menospreciarle nada por el estilo, pero no era No era lo que tú lo querías. que yo quería exactamente. Pero me metieron, me instauraron esa creencia en la cabeza de que era lo que yo necesitaba. En ese momento pues fui influenciable, pero tuve esa capacidad de, perdón, que me cargo aquí todo esto, disculpadme, tuve la capacidad de recuperar ese camino y poder tener éxito. Entonces, en otros casos, pues a lo mejor hubiesen entrado ahí o después de ver que ese negocio no estaba yendo para adelante o que esos esfuerzos en el entrenamiento no estaban yendo para adelante, te desilusionas, te frustras y buscas otras vías. No es ilícito, pero hay formas de poder conseguir que perpetúes ese camino. Totalmente. Y hay muchas veces en los momentos en los que realmente tú tenías claro, ¿sabes? A qué te querías dedicar y muchas veces, pues, por rodearte de personas que a lo mejor no llegan a entender esa pasión que tú tienes Eso acerca es. de lo que quieres dedicarte y ellos ven como seguridad otro tipo de cosas o valoran otras cosas en la vida que tú no valoras tanto, te llevan por ese camino y puedes llegarte a dejar influenciar. Pero también yo creo que, por ejemplo, ahora que ya estás viviendo de ello, decir, no, mira, que esto a lo mejor me dejó influenciar, pero supiste darte cuenta de que ese no era tu camino para volver a tu camino principal, ¿no? Y eso yo creo que es una decisión muchas veces valiente, porque al final podías buscar otro camino seguro, donde a lo mejor pues ya tendrías tu plaza con tu salario fijo y has decidido en un trabajo que es el mundo del entrenamiento, que no es fácil, porque al final dependes mucho de lo que suceda a la gente y al final pueden pasar mil y unos contextos por los cuales pues una persona pueda prescindir de tus servicios, ya sea una lesión, una mala situación económica o cualquier otra cosa. Entonces, para mí es como muy importante no olvidar ese foco en el que tú al final te quieres dedicar a pesar de las opciones que te puedan aparecer delante del camino. Y además es que en este aspecto, pues lo que comentábamos antes, muchas veces creemos que nosotros como individuos somos una serie de características. Y eso pues nos viene por aprendizaje tanto de nuestra familia, de la sociedad, etc. Muchas de ellas son creencias autolimitantes y eso quiere decir que afecta a cómo tú te vayas a relacionar, en este caso, pues con la tarea del powerlifting o el entrenamiento de fuerza o cualquier otra faceta de tu vida. Entonces, era lo que veníamos comentando antes de lo de la fragilidad, de que eso hace que los riesgos que tú estés dispuesto a asumir, muchas veces tampoco te vaya a dar una retribución alta. Porque la retribución muy a menudo viene con un riesgo asociado. Eso hay que tenerlo en cuenta para la toma de decisiones de qué se va a hacer. Por ejemplo, yo en el entrenamiento, si no tengo en cuenta que una persona tuvo una patología o que no viene adaptado o que tuvo esa serie de factores como estresores de horas de sueño, de relaciones con su trabajo, con su familia, etc., o que simplemente no está con un estado de anímico que lo predisponga a realizar esa actividad, pues lo que voy a hacer es extralimitarlo. Y si lo extralimito, era lo que comentábamos antes, ya no solo es que vuelva a su posición de inicio, sino que tenga ahí Un bloqueo.
un problema en este caso, de lesiones o lo que sea, que haga que sus características pues, se vean mermadas en cualquier faceta, ¿vale? En este caso, pues en el powerlifting se puede ver reflejado en lesiones o, como bien comentábamos al principio, antes del podcast, lo de Mbappé, con una baja autoconfianza que luego Eso también. repercuta el rendimiento como tal, ¿no? Que a lo mejor no quieras golpear desde 30 metros porque no te ves confiado, o que en el entrenamiento no te quieras exponer a determinadas cargas porque no crees que te vayas a recuperar de ello, etc. Entonces, yo sí no tengo lo que se conoce como valentía, que es todo este sistema de creencias, es algo que tú puedes derribar, así como cuando ya lo tienes construido como adulto, y es algo que puedes modificar. Entonces, cuando hay una serie de creencias o valores limitantes, pues puedes buscar desarrollarlos también, esa búsqueda de la resiliencia y la adaptación. Con esto quiero decir que tú, si te ves como una persona que no eres valiente, que no es capaz de llevar cosas a cabo, eso puede cambiar. Y realmente ese pensamiento, cuando hablábamos de lo de la lesión, por ejemplo, yo sí estoy pensando todo el rato que soy una persona propensa a las lesiones, que no tengo buena genética, etcétera, eso lo que va a hacer es que no destine realmente los recursos necesarios, el esfuerzo, para poder adaptarme y prosperar en cualquiera de las facetas. En este caso, ponerme fuerte, ¿no? O recuperarme de la lesión tras 2 años. Cuando me dieron la prueba de imagen, los resultados de la prueba de imagen, que era lo que hablábamos al principio, eso de por sí no tiene por qué ser una prueba de diagnóstico que vaya a ser un antes y un después, pero en mi caso me ayudó el pensar no tengo nada. Luego hubo muchísimo trabajo detrás para verte capaz para hacer las cosas. Pero ese no tengo nada, por lo menos ya sentó esa base para que arriesgase un poquito más, que buscase asumir ese dolor, por ejemplo. Y eso se puede ir forjando. No quiere decir que yo haya nacido siendo una persona valiente o que mis padres me hayan inculcado esa valentía o algo por el estilo, sino que incluso en edades avanzadas puedes aprenderlo. Qué bueno. Y para ti, ¿cómo fue esa decisión? Es decir, terminas un ciclo, una carrera, de repente pasas a preparar unas oposiciones de algo que tú mismo incluso sabías que no era lo que más apasionaba. ¿Cómo vives mentalmente el hecho de decir hasta aquí y cambio completamente para lo que realmente me gusta? Ahí ya fue un poco encontrar la oportunidad de que me ofreciesen ese trabajo. Por eso que, a pesar de que luego yo más adelante estuve expuesto a una presión desmedida que me hizo rebotar, en ese caso no me menoscabó, pero gracias a esa oportunidad que a veces te aparece y tienes que cogerlo y tener como esa valentía, en mi caso pues fue invertir en irme a otra ciudad a poder hacer ese trabajo, aunque me estuviesen pagando 660 euros al mes. Es decir, pagaba el alquiler y poco más. Y poco más. O sea, que no era autosuficiente, con lo cual seguía siendo una inversión a pesar de haber acabado la carrera, ¿no? Y yo creo que era justo lo que necesitaba para no seguir perpetuando ese comportamiento de estar estudiando la oposición. La oposición lo tenía como, bueno, acabé la carrera, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué se me da bien? Estudiar. Llevo muchos años estudiando, prácticamente toda mi vida estudiando. Ajá. Todavía no había entrado en el mercado laboral, más que la experiencia como socorrista y tal, que es un trabajo eventual. Entonces, no tengo esa experiencia de lo que es ser empleado a largo plazo y tal. Y de hecho esa experiencia, y ahora que hablábamos de lo de las creencias, mis padres toda la vida fueron empresarios. Entonces a mí me inculcaron el no ser trabajador por cuenta ajena. O que si lo eres, por lo menos tengas un plan B, un proyecto, que busques ese inconformismo y Qué bueno. siempre me hicieron muy autosuficiente. Entonces, en ese aspecto, sí que tenía un sistema de creencias forjado para que yo saliese de esa situación que más tarde me expondría a esa presión. Pero a lo mejor yo tengo otros tantísimos amigos que quizás no tienen tanto esa visión de emprendedor o de buscar hacer tareas deportivas que siempre tenían en la cabeza que les podría gustar. Yo qué sé, imagínate, patinaje. Pero nunca llegué a hacer patinaje porque como no lo hice de pequeño, ya no hay clubes de adulto o algo así. De hecho, uno de los podcasts que veía recientemente con mi pareja era de una médico, que creo que la médico esta ya tenía como unos 50 y pico años, no recuerdo exactamente el nombre, pero decía que al mudarse de ciudad y tener un ritmo un poco más relajado, que había empezado a hacer natación sincronizada. Eso ya lo había empezado con 40 y pico. Es decir, es un deporte que para empezar con una edad avanzada, que es una nueva aventura, ¿no? Totalmente. Y en ese aspecto, yo creo que ese tipo de creencias, de forma de pensar, forma de relacionarte con
o experimentar la vida, ¿no? Pues eso te lleva a buscar no acomodarte y probar cosas nuevas. O que al menos incluso sean cosas que no se relacionan tanto con lo que supuestamente tú eres. Y por ponerte un ejemplo, a mí me gustaba mucho ver el tiro con arco, cosas así. Nunca llegué a practicarlo, de hecho recientemente estuve preguntando en un club que hay aquí en Puebla, lo que pasa es que por temas de trabajo pues no pude, al final venir desde Santiago hasta Puebla es media hora mínimo, Ya. todos los días de noche y tal, pues se hace un poquito complicado. Pero bueno, sigo teniendo esa espinita y creo que está bien buscar remodelarse y no creer que eres una determinada serie de características. Totalmente. Al final, muchas veces esas propias creencias, como tú bien dices, es, oh, no, es que no lo voy a hacer ahora, aunque siempre me haya gustado, por el hecho de que soy mayor. ¿Quién determina eso? Tú mismo. Es decir, al final veo que muchas veces tanto a lo que aspiras y el criterio de evaluación y el ritmo al que lo vayas a conseguir, eres tú mismo. Y son cosas que tú mismo te pones en la cabeza, ya sea a la hora de conseguir unas marcas. ¿Por qué has decidido esas marcas? Y si en vez de conseguirlas en un año las consigues en 2, pasa algo. ¿No? Sí. Es decir, una cosa es dentro de un deportista de élite donde al final tiene 4 años para preparar un ciclo olímpico, una competición o algo por el estilo. Pero una persona amateur que realmente tiene claro a lo mejor lo que le gusta, esas aspiraciones que puede llegar a tener, o esos criterios para evaluar las acciones que está realizando, son cosas que te has puesto tú mismo. Y yo creo que en el momento en que tú eres consciente de eso, te relajas y empiezas a disfrutar de lo que sería todo ese proceso. De hecho, yo creo que eso está ligado con la motivación extrínseca e intrínseca y con lo que es el proceso y el resultado. En este caso, yo sí me propusiese, imagínate, dentro de 4 años tengo que estar facturando 5.000 euros o dentro de 2 años tengo que ser el campeón de España en powerlifting. O meter a un deportista en el X, en el top europeo. Eso solo lleva a que tú te estés poniendo lo que en inglés se conoce deadline, un plazo, un límite, que a lo mejor estás arriesgando más de la cuenta cuando tu plazo natural es otro. O, por decirlo de una forma más espiritual, el destino no quiere eso, ¿no? Totalmente. Entonces, sea por X o por Y, a veces no es el momento, pero no quiere decir que estuvieses en el camino equivocado. Un ejemplo personal pues podría ser que yo ya desde 2021 estaba preparado y tenía el nivel como para ganar una medalla en banca. Tardé 1 año y medio más en ganarla. Y fueron 3 competiciones que pasaron por ahí en el medio, una serie de infortunios, bla, bla, bla. Entonces, yo estoy muy satisfecho con todo el esfuerzo que he puesto en ese proceso. Y eso es lo que creo que hay que buscar, que es la motivación intrínseca. Ya es una frase que está demasiado usada, que es quizás buscar superarse a uno mismo, ¿no? Eso está muy bien porque puede ser una frase que resuma bien ese inconformismo y va en consecuencia de una serie de que hay que hacer esfuerzo, básicamente. Y hay algunas fases en las que tienes que actuar de una forma estratégica conservadora de cuando el esfuerzo no puede ser tan alto como lo que venías haciendo. Entonces, por hacer un poquito menos de esfuerzo con respecto a lo que tú percibes de tu historial, de lo que hacías antes, no quiere decir que estés fracasando, quiere decir que es el esfuerzo que puedes hacer en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando te vienen las inseguridades y empiezas a pensar en otras alternativas, en mi caso, como comentábamos antes de las oposiciones, por ejemplo, ya hace que esos esfuerzos se dividan, que no estés prestando los esfuerzos que tú realmente puedes hacer a esa actividad. Es un poco la frase o el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Creo que puede haber plan B en ciertos casos, que hay que actuar con estrategia, pero que si yo, por ejemplo, en ese momento, cuando estaba sometido a mucha presión en el trabajo, no hubiese apostado todo a lo que soy ahora, entrenador online de fuerza, pues, y siguiese haciendo las oposiciones en ese momento, pues no podría llegar a ese punto, ¿no? Y en el caso del entrenamiento, pues es lo mismo. Por ejemplo, si quisiese hacer progresiones en muchísimos de los ejercicios que hay, pues quizás no podría estar exprimiendo los básicos. En este caso, si dedico mucho esfuerzo a los accesorios, una intensidad muy alta, pues no podría hacerme tan fuerte en la sentadilla, la banca y el peso muerto. Totalmente. Y ahora que ya volvemos a hablar un poquito más acerca del powerlifting, tienes un equipo ahora mismo, ¿no? Que se llama Bjorn, si lo voy a pronunciar bien. ¿De dónde viene todo esto? Pues mira, viene inspirado sobre todo por la cultura nórdica, vikinga, como comentabas de Bjorn Piel de Hierro. Pues efectivamente viene un poco de ahí, no por el personaje como tal, sino que Bjorn significa oso.
Entonces a mí me gustan mucho los valores que transmite el oso polar, sobre todo, ¿no? ¿Ah, Que sí? es, sí, el oso polar en concreto está en un entorno de hostilidad, ¿no? Sobrevive en un entorno de hostilidad que tiene bajos recursos, no tiene al alcance mucha comida, muchísimo frío, Qué bueno. un paraje hostil, Ajá. básicamente. Entonces, para mí es un muy buen ejemplo de esa resiliencia o antifragilidad. Además, es un animal muy grande, con muchísima fortaleza también, que para ese tipo de entornos quizás sobreviven animales más pequeñitos, más ágiles. Entonces creo que es un buen ejemplo y esa era la serie de valores que yo quería transmitir, que me habían inculcado mis padres y que me gustaría poder transmitirles, además de mis conocimientos, a mis atletas, que tengan una imagen, un sentimiento de pertenencia a un colectivo y que eso haga que ganen esa valentía también de lo que veníamos hablando y que pueda desestabilizar su sistema de creencias hacia ahora tienes un soporte, una especie de palanca que te facilita que puedas llevar las cosas a cabo. En este caso, pues yo lo escribí con E, es decir, es B-E-O-R-N, no con Ajá. la J, es una E con diéresis, porque la forma inglesa antigua es así, es Bjorn. Es decir, el inglés coge varias palabras del nórdico. Y le metí la diéresis por hacerlo, bueno, realmente en la forma nórdica también la tiene, la O, Ajá. la diéresis, pero por hacerlo así un poquito más llamativo. Qué bueno. Entonces tira ahí un poquito el asunto. Vamos, que tenía su justificación y explicación, ¿eh? A mí me llamaba la Totalmente. curiosidad y digo, se lo tengo que preguntar en el podcast, ¿eh? Totalmente. De hecho, luego te voy a enseñar en primicia, bueno, creo que ya lo viste, la foto de la nueva camiseta del equipo que llama mucho la atención, ahí, con el oso polar. De hecho, el lema es Bravery is half the victory, que viene siendo que la fortaleza o esa valentía es la mitad de la victoria. Es decir, ya todo gira en torno a ese ideario, ese imaginario, para que te predisponga a que Qué tú bueno. puedas llevar a cabo algo que puedes percibir como un riesgo, ¿no? Qué guay. Pues la verdad es que me ha gustado lo que sería el Leo. Y ahora ya te voy a preguntar un poquito ya más en materia, porque yo veo que hay mucha gente que sí debe diferenciar entre lo que sería hipertrofia a nivel estético y lo que sería la fuerza. ¿Cómo las diferenciarías para que así nos entendiesen las personas que nos están viendo? Pues mira, realmente son resultados fisiológicos de actividades del entrenamiento de fuerza, que son hermanas prácticamente, no entiendo una sin la otra. Realmente sí que se puede conseguir ese volumen muscular sin quizás ganar tanta fuerza o tanta como puede ganar un powerlifter o un halterófilo o lo que sea, porque al final es fuerza más específica, ¿no? Es una tarea Exactamente. deportiva. Yo creo que si lo extrapolamos a lo que es el ámbito del gimnasio, puedes ver a esa persona que se dedica un poco más a estética y otra persona que se dedica un poco más a sentirse fuerte, dejando un poquito más de lado el estar quizás muy definido o lo que sea, que yo considero que es interesante buscar ambas, incluso para el rendimiento deportivo, etc. Entonces, en este aspecto, de forma bastante resumida o lo que puede interpretar el oyente, es que la fuerza se mueve en rangos de repeticiones y de volumen más bajos, con más carga de entrenamiento, lo que se ve en la barra, y la hipertrofia se mueve más en mayor volumen de entrenamiento, más densidad del entrenamiento, menos intensidad. Son variables, tanto volumen, intensidad, frecuencia, que tienen que ir regulándose porque si están muy arriba todas, pues puede llevar a un colapso del cuerpo, ¿no? Las lesiones Sí. o incluso el burnout o sentirse quemado y no querer seguir haciendo esa actividad. Y de forma más puramente deportiva, el culturismo o lo que es más tipo bikini fitness o men's physique o lo que sea, en contraposición con lo que es el power y este a su vez con lo que es la halterofilia, uno es el mayor representante de la hipertrofia, el otro de la fuerza máxima y el otro de la potencia, ¿no? Y estos dos últimos, el powerlifting y la halterofilia, es una habilidad deportiva como tal, no el culturismo, que el culturismo es un deporte estético. Exactamente. Entonces, ¿qué conlleva que sea una habilidad deportiva? Que todos estos factores mentales influyen quizás más. Que si llevas una preparación de culturismo, tener esa fijación de los objetivos, el no descarriarte, el ser muy disciplinado, el sacrificar muchos aspectos de tu vida cotidiana, tiene un papel muy importante. Eso ya lo sabemos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la dieta. Ya no tanto con el entrenamiento, quizás. Pero a lo que me refiero con la habilidad deportiva es que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a competir tenemos que estar con ya las habilidades cognitivas, emocionales, etcétera, predispuestas a que podamos ejecutar el mayor esfuerzo en ese momento.
Y a nosotros a menudo en las competiciones se nos pasa por la cabeza también esas inseguridades. No me siento preparado, me está molestando algo, no he notado el movimiento fluido. Incluso a pesar de ser una única repetición, puede llegar a durar 8 o 10 segundos en el caso del peso muerto, por ejemplo, lo que le llamamos grindeadas. Entonces, en 10 segundos te da tiempo a pesar muchas cosas. Y muy a menudo se te pasan pensamientos que te desconcentran. Entonces, esa desconcentración puede hacer que el rendimiento baje. Desestabilizaciones, al final, al ser peso libre, pues si la barra se desestabiliza del recorrido, pues puede dar que falles el levantamiento. Esto es un poco a lo que se refiere a la habilidad deportiva. Si te fijas en lo que es el entrenamiento más tipo de gimnasio, de máquinas y tal, sí que esa concentración puede hacer que a lo mejor exprimas una repetición más, etcétera, o que llegues con más motivación. Pero esto también está llevando a que una serie de culturistas, quizás más tipo underground, que lo llevan a un alto rendimiento y tal, tengan la filosofía de que hay que estar exprimiendo todos los movimientos, todos los entrenamientos, que antes de ir a entrenar tienes que estar viendo vídeos motivacionales de no sé qué culturista de los 90, de Ronnie Coleman, de no sé quién, de speeches. O sea, ya incluso lo hay en Spotify para esa gente que busca motivarse. Sí, sí. Audios de 5 minutos de culturistas diciendo, bueno, ese tipo de frases motivacionales que quizás casa un poco más con la forma de pensar de los estadounidenses, ¿no? Que ya Totalmente. tienen un poco por ahí. En resumidas cuentas, yo esto lo que creo es que lleva a que pongas todos tus recursos, incluso más en ese momento, y que las demandas vayan a sobrepasarte, porque no vas a ser capaz de recuperarte, de repetir ese comportamiento, quizás ya no a largo plazo, sino incluso a medio o corto plazo. Lo que comentábamos antes, ahora que está de moda el tema de entrenar al fallo, o muy cerca del fallo, tú si pones a cualquier tipo de usuario que no tenga experiencia, te va a decir, sí, sí, es que esto es un esfuerzo máximo. A lo mejor la velocidad y dices, madre mía, es que te hacías 10 repeticiones más. Entonces, realmente la diferencia entre lo que es el RIR y lo que es el RP, en el RP, que es una escala de esfuerzo del 1 al 10, 10 siendo el esfuerzo máximo, también entra en juego factores emocionales y cognitivos. En ese caso, esa persona, su percepción era de un esfuerzo máximo. Ya no solo porque no conoce cuál es su límite, sino porque esa serie de emociones que le van apareciendo al exponerse a tan gran esfuerzo es que quiere dejar la tarea. De hecho, se ha visto en la ciencia que las emociones o los pensamientos van fluctuando a lo largo de una serie. Para aterrizarlo, estoy seguro que en una serie de 10 repeticiones que buscabas hacer el fallo, incluso ya en la quinta repetición estabas analizando, ¿realmente voy a poder llegar a 10? Me ha pesado, se me ha ido el patrón de movimiento, me está costando, esto va a pesar. A veces ya incluso cuando sacas la barra, ya dices, igual me pasé. Y ese igual me pasé, lo que está haciendo es lo que comentábamos al principio, de en ese propio momento que no tengas confianza en llevar a cabo o en exprimir el rendimiento, ¿no? En llevar a cabo la tarea deportiva. Con lo cual se resume todo en que hay que buscar la diferencia entre lo que es población más general, que busca adentrarse en el gimnasio, que hay que acomodar toda esa serie de demandas a ellos, lo que es el público más underground, de nicho, culturista y tal, que no todo el mundo debe entrenar como un culturista, no todo el mundo debe hacer determinado movimiento porque se lo recomendó no sé qué biomecánico, porque es la angulación de venación perfecta y porque debe ser así para exprimir la hipertrofia muscular. Es decir, si tú tienes 1 hora y media de entrenamiento y estás haciendo toda esa serie de setups, de posiciones en las máquinas, de no sé qué, que te lleva tiempo preparar, incluso he llegado a ver, yo qué sé, prensas con gomas, cosas así, eso ya está mermando tus recursos o haciendo que lleves tus recursos a un límite. Si tienes 1 hora y media y tienes que hacer todo ese tipo de cosas y 10 ejercicios, por ejemplo, no vas a poder hacerlo. Exactamente. Entonces eso te va a hacer que te percibas como que estás fracasando y frustrarte y que no repliques ese comportamiento. Entonces hay que acomodar esa serie de demandas. No digo que dentro de la población general todos vayan a entrenar igual, porque hay otros que puedan exprimir un poco más, que tengan más tiempo o que incluso les guste. Hay gente que incluso va al gimnasio sin que les guste, simplemente porque se lo prometió a su hijo, porque iba a mejorar su salud o algo por el estilo. O le mandó el médico. Efectivamente. Hay gente que a veces pues, ya tiene un poco más de ese factor social, ¿no? Incluso en nuestro ámbito de más alto rendimiento, también necesitamos de ese factor social, porque cuando vamos al gimnasio y estamos con una concentración muy profunda en esa tarea y tal, también lleva un desgaste. Entonces,
necesitamos echarnos unas risas. Totalmente Yo de creo acuerdo. que eso es sano para cualquier tipo de persona. Y yo creo que iría por ahí un poco la línea de esa diferencia entre los distintos deportes, un poco la distinta población y por dónde puede ir tirando la gente en este mundo de sobreinformación en las redes, de que no todo tiene que ser perfecto. Y más en Instagram, que te venden esa sensación de que todo es perfecto. Totalmente. Hay que tener mucho cuidado con las redes, como bien estás comentando, porque incluso si simplemente te fiaras de eso, cuestionarías un poquito tu día a día y también todo el trabajo que estás realizando, ¿no? Porque parece que es todo levantamientos pesados, máquinas perfectas y que cuerpos perfectos, levantamientos perfectos y que tú a lo mejor con los recursos que estás teniendo en tu gimnasio del pueblo, pues dices, es que yo no puedo llegar nunca a esto, ¿no? Es decir, si te dejaras fiar y no fueras crítico con lo que realmente estás viendo en las redes sociales y si tampoco adaptas y tienes en cuenta las cosas que estás viendo, porque al final sí es cierto que a nivel biomecánico me va a producir una mejora, vale, pero el tiempo que me lleva a preparar todo eso, ¿me va a aportar tanto como lo que yo necesito o lo que yo estoy buscando? ¿O a lo mejor una alternativa más fácil, simple, me va a aportar mejoras en la situación en la que estoy y va a permitir que yo lo adapte al tiempo del que dispongo? Pues a lo mejor no tengo que hacer tanta parafernalia y puedo entrenar y obtener esas mejoras para mí en este momento con el tiempo disponible, ¿no? Entonces ya, para terminar, ahora ya te va a tocar hablar con tu Fer del pasado, ese Fer que empezó en la Fieiteira, sobre todo que le puede servir a mucha más gente que nos esté viendo. ¿Qué consejos le dirías a la hora de empezar en el gimnasio y sobre todo si está buscando un objetivo de mejorar su fuerza máxima absoluta y de mejorar sus marcas? ¿Qué le dirías a ese Fer Regueira del pasado? Mira, en aquel momento, Diego Taibo y yo nos pasábamos de rosca entrenando, pero por muchísimo. Entonces ahí ya nada más empezar, ya incluso aparecían tendinopatías, etc. En ese momento sé que no todo el mundo ni quiere ni puede depender de un entrenador. Creo que puede facilitarte mucho ese proceso. Y creo que hoy en día hay ofertas que se pueden ajustar a cualquier bolsillo. Creo que hubiese sido mejor que buscar hacer las cosas por mí mismo en ese caso. En ese momento, como no tenía mucho conocimiento, pero bueno, por aterrizar un poquito las cosas, no pasarte, no estar constantemente pasarte. Si quieres explorar tu límite de vez en cuando, está bien. ¿Con qué frecuencia? Bueno, pues puede ser buscar tu límite cada 5 semanas o más. Límite me refiero dependiendo de si es el ejercicio más analítico o más global. Si busco mi límite cada 2 por 3 en una sentadilla, por ejemplo, voy a acabar hecho polvo. Totalmente. Si busco mi límite en una extensión de cuádriceps, pues estaría mejor. Entonces, yo creo que lo que necesita la gente es ir exponiéndose gradualmente, tanto a más volumen como a más intensidad. Que no busquen hacer la rutina de no sé quién. En ese momento, pues está el único recurso que teníamos era entrar en foros y que te dijesen la rutina Mad Cow, el 5x5 de no sé qué. Es decir, todas las rutinas tenían nombres, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos predispuso también a llevarnos demasiado al límite. Eso y la cabezonería. Entonces, ir escalando poquito a poco, incluso lo que decíamos, si nunca has entrenado, hacer un entrenamiento de fuerza a la semana ya es mucho, ya es más que nada, y ya te va a retribuir, ya vas a tener beneficios de eso, incluso si lo haces en tu propia casa. Si gracias a eso vas a conseguir tener más confianza en ti, porque hay mucha gente que al principio se ve limitada por qué pinto yo en un gimnasio, porque piensa que todo el mundo sabemos ahí de los que estamos, o que se van a ver juzgados por no sé quién. Totalmente. Tengas la estética que tengas, nadie te va a juzgar, tienes tu espacio. Si te sientes más seguro o segura entrenando en tu casa antes de poder ir al gimnasio, está bastante bien. Incluso pues, siguiendo algún tutorial, etc. Sobre todo de cómo se ejecutan ciertos ejercicios, pues puede estar guay para la técnica. Creo que es un paso bastante fácil. Lo que no hay que hacer es caer en la tentativa de que te recomienden que tienes que hacerlo con un volumen determinado, etc. Si ves que no eres capaz, no sigas empeñándote en eso, ¿no? Y desde ahí, pues, podrías ir pasando a la siguiente fase, que ya es buscar ayuda profesional y quizás invertir un poquito más en eso, en entrenamiento, luego en la nutrición, quizás, o al revés, dependiendo de tus necesidades y de cómo sea tu relación con la comida y con el deporte. Y sobre todo, que no caigan en esas falacias de lo que es lo mejor, porque si no haces eso, ya no estás haciendo nada. Poco ya es más que nada. Y poco para esa persona, pues ya supone mucho en comparativa con cualquier otro que ya tenga más experiencia, ¿no? Mismamente, si no eres capaz de cumplir
con 10.000 pasos diarios, yo creo que eso puede ser una buena base para que además aprendas a estar haciendo una actividad durante un intervalo de tiempo de, no sé, 1 hora y media o 2 horas que te puede llevar a hacer eso, que puede ser una actividad que la haces con el multitasking, escuchándote este podcast, por ejemplo. Pues O lo que sea. Yo creo que empezar de menos a más siempre es la clave. totalmente. Y yo creo que, Fer, ya simplemente me queda darte las gracias por haber venido en el día de hoy. Nada más. Nos vemos en el siguiente podcast.